Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas felicidades. Tú sabes que en República Dominicana celebramos la Navidad hasta después del 6 de enero, así que la gente va a seguir disfrutando a pesar del confinamiento, el encerramiento, fruto del COVID-19, pero la gente va a seguir disfrutando su Navidad. Este fin de semana. Sí, pero nosotros no somos gente de eso. Si tú ves... Un desastre. Un desastre. Si tú ves el reporte del COE y el reporte de salud pública, hubo un incremento inusitado de contagiados y también una cantidad impresionantemente alta de accidentes y de muertes. Así es, qué lamentable. La gente piensa que el placer puede estar por encima hasta de la propia vida, no puede ser. Qué temerario y desaprensivo lució el pueblo dominicano en este fin de semana. Ojalá que no sea así para final de año, que también se produce un hecatombe, un éxodo de gente hacia el interior. Ojalá que la gente pueda tener cordura y quedarse en su casa protegiendo a su familia. Sí, porque para empezar el año que viene en FA, como quieren las autoridades, la gente tiene que estar sana. Claro. El que está enfermo no puede trabajar. O el que se fue a pasar a ser parte de la estadística. Nosotros no, somos gente prudente. Así es. Y siempre aconsejamos que la gente se quede en su casa. Quédate en casa, Edmundo. En el año 2020, la economía dominicana no solo fue víctima de la pandemia del coronavirus, que aún impacta de forma negativa a casi todos los sectores de la sociedad. Antes de que llegara el COVID-19 a territorio dominicano en marzo pasado, ya desde principios de enero un brote de influenza aviar golpeaba la industria avícola nacional, provocando pérdidas millonarias entre los productores de pollos. En febrero, antes de que el COVID-19 comenzara a surtir efectos dañinos sobre República Dominicana, el Banco Central reportaba que en enero la economía del país creció a un ritmo de 4.7%, una tasa cercana a su potencial, aunque también es justo señalar que en el primer mes del año las autoridades colocaron bonos por $2.500 millones en el mercado de capitales para financiar el presupuesto del 2020. Según una encuesta sobre ingresos y gastos de los hogares, comenzando el 2020, las familias dominicanas tenían un ingreso promedio de 41.164 pesos mensuales, un reflejo más de la desigualdad social del país, con más de un 20% de pobreza. Ya con la pandemia encima, el 17 de marzo, República Dominicana decide pagar a Odebrecht más de $395 millones y cerrar una litis en el Tribunal de Arbitraje de Nueva York que tenía el gobierno con la corrupta empresa brasileña por demanda de sobrecostos en la construcción de las plantas termoeléctricas de Punta Catalina. Con un peso dominicano en proceso de devaluación frente al dólar, al día siguiente el Banco Central inyecta $500 millones al mercado cambiario, reduce la tasa de interés monetaria a 3.5% anual y desencaja $10.000 millones para las MIPYMES y hogares, buscando un respiro a la economía ahogada por la pandemia. En medio del parón económico generado por la pandemia, el 25 de marzo el gobierno pone en marcha el plan Quédate en Casa, que aumenta los ingresos a los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad e incluye a los chiriperos, y crea el Fondo FASE para los trabajadores de empresas cerradas por los efectos del COVID-19. Este gobierno no va a dejar a nadie en desamparo. Antes de que cogiera fuerza el COVID-19, el sector automotriz reportaba que la importación de vehículos creció un 16.14% en el primer trimestre del 2020, pero los trabajadores de a pie ya comenzaban a sentir los efectos negativos de la pandemia. Con la desesperación haciendo asomos, se aparece el diputado reformista Pedro Botello, con la propuesta legislativa de desembolso del 30% de los fondos de pensiones a cotizantes de la Seguridad Social. Una propuesta que divide opiniones de economistas, políticos y funcionarios. Una encuesta dice que el 87% de la población favorece el desembolso en medio de la crisis por el COVID-19. En medio del debate provocado por la propuesta de devolver el 30% de fondos de pensiones a los obreros, las élites sindicales, el gobierno y los empresarios dicen que no,
y se inicia una serie de movimientos callejeros a favor y en contra de la iniciativa. Con las autoridades bajo presión de grupos empresariales y miles de empleados suspendidos, el 20 de mayo el gobierno inicia la primera de 4 fases de la reapertura gradual de la economía, limitando el número de empleados que puede regresar a las empresas y con distintos horarios para cada sector. Tras la reapertura gradual de la economía, la Tesorería de la Seguridad Social determina que 21.259 empresas cerraron por el COVID-19, en su mayoría micro y pequeños negocios. Para finales de mayo, el país comienza a padecer una crisis de divisas y los remesadores se aprovechan de la situación, obligando a la gente a recibir solo pesos dominicanos y a una tasa menor a la del mercado cambiario. El Banco Central interviene y advierte a las agencias de envíos que las remesas se entregan en dólares o como las quiera el cliente. En la última semana de junio, los diputados convierten en ley el proyecto de presupuesto complementario, sometido antes de lo previsto, debido al uso extra de recursos para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. En medio de la crisis llega el cambio de gobierno y Héctor Valdés Albizu vuelve a demostrar que en el gabinete económico del Estado es casi imprescindible. El presidente Luis Abinader lo confirma como gobernador del Banco Central. De inmediato el Banco Central se enfoca en la reactivación de la economía y crea una facilidad de liquidez rápida por 60.000 millones de pesos para préstamos a empresas y hogares. Como si no fuera suficiente con el COVID-19 y sus secuelas en la salud y la economía, a finales de julio entra por el este la tormenta Isaías, destruyendo viviendas y afectando el agro de la región y la zona del Cibao. Con entusiasmo y valentía, el nuevo gobierno pone buena cara al mal tiempo y focaliza el turismo como la tabla de salvación de la economía. Con el emprendedor David Collado al frente del Ministerio de Turismo, el gobierno presenta un ambicioso plan de recuperación del sector, que incluye eliminar pruebas del coronavirus a los turistas, incentivos a líneas aéreas y flexibilidades tributarias a hoteleros. A pesar de la mejoría en los índices de ocupación hotelera, el sector turístico sigue lejos de los niveles acostumbrados, mientras algunos economistas vaticinan que el déficit fiscal estará por encima del 9% del Producto Interno Bruto cuando finalice 2020. En septiembre, el Senado convierte en ley el segundo presupuesto complementario del año 2020, ascendente a 202.000 millones para el gobierno seguir enfrentando los efectos adversos del COVID-19. Con señales de recuperación esperanzadoras, pero insuficientes, el gobierno del cambio se estrena en los mercados internacionales, colocando $3.800 millones en bonos soberanos el 17 de septiembre. Algunos servicios públicos comienzan a deteriorarse y aparecen en los barrios las primeras protestas de descontento con las nuevas autoridades, debido a las largas tandas de apagones. El Ministerio de Energía dice que las interrupciones eléctricas se deben a la salida de plantas generadoras para mantenimiento. El descontento popular creció en octubre, cuando los impuestos incluidos en el proyecto de presupuesto del año 2021 alborotan la población y el presidente Abinader sale en defensa de sus propuestas de gravar hasta la regalía navideña. Acorralado por las protestas de amplios sectores contra los gravámenes, el presidente Abinader tumba los impuestos incluidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo y anuncia que la minera Barrick y la banca comercial avanzarán los fondos contemplados como tributos en el proyecto de presupuesto que el 1 de diciembre fue convertido en ley por el Senado de la República por un histórico monto que supera el billón de pesos. La economía cerró el mes de octubre con una baja del 4.3% y el gobierno arrecia sus esfuerzos en busca de nuevas inversiones. Firma con Apache Corporation un acuerdo para explotar hidrocarburos en la región este y el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que la economía cerrará el año con un desplome del 6% no lo desanima. Tan firme está el gobierno en la búsqueda de solución a cada problema que el Poder Ejecutivo creó un fondo especial por 2.300 millones de pesos para el pago del doble sueldo a los empleados privados suspendidos por sus empresas debido al parón económico que genera la pandemia. El año de la pandemia del coronavirus vivió episodios extraños, tanto a nivel local como en el plano internacional.
En el ámbito local, el industrial Pedro Brache fue reelecto en la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, derrotando a Ligia Bonetti en un gremio donde siempre primaron las planchas unitarias, mientras el Ministerio de Trabajo tuvo que regular por resolución la modalidad del teletrabajo, una alternativa empleada por muchas empresas en medio de la pandemia. En el plano internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia acordaron en abril un recorte de 9.7 millones de barriles diarios de crudo para poner fin a una guerra de precios bajos que llevó el costo del petróleo a cerrar en negativo por primera vez en su historia el pasado 20 de abril, cuando los productores ofertaron pagarle a los compradores para que almacenen el crudo afectado por baja demanda debido a la crisis del COVID-19. Con la esperanza puesta en una vacuna que controle el COVID-19 y se acelere la recuperación económica del país, las perspectivas del Banco Central de la República Dominicana son de un crecimiento cercano al 6% para un incierto 2021. Y vamos a ver ahora con un reporte de nuestro compañero Edwin de la Cruz cómo estuvieron las actividades económicas ahora en este fin de semana navideño de Nochebuena. A la pausa venimos con una interesante entrevista con, yo no sé si decirle economista, internacionalista, erudito, porque él lo es todo, nuestro querido amigo Bill. Así que nos vemos en la pausa, luego de este reportaje. Muchas gracias. Estamos en Santo Domingo Este, al inicio de la carretera de San Isidro, una zona donde para esta época se convierte en un centro de despacho de cerdo asado. Aquí estamos verificando el precio a que se está vendiendo, qué piensan los vendedores, qué piensan los compradores. En los días previos a la cena de Nochebuena, a pesar de que estuvo caracterizada por denuncias por el alto costo de las carnes, el pasado 24 de diciembre se evidenció una gran actividad económica en la carretera de San Isidro con decenas de vendedores de cerdo asado y miles de clientes que se abastecían para la cena de Nochebuena. Está 300 la libra y la gente se los halla bueno, 100%. Usted sabe que somos veganos, vengamos de La Vega, Yo traje 2 puercos y mira cómo me queda. Y entonces vinieron a cobrarle a uno 1.000 pesos aquí por estar en el día entero, ya usted sabe. 6, me están quedando 2 y un poco que lleva un amigo mío ahí para ayudarme, pero está muy bien, gracias a Dios. A 300 se está vendiendo. Nosotros trajimos 15 y ya estamos terminando. 15 cerdos. 15 cerdos y ya estamos terminando. Un día como hoy, que lo que más se vende es cerdo. Dígame cómo está la venta del chivo. Y oye cómo las cosas van variando, que ahora lo que más se vende es el cerdo y ahora lo que se está vendiendo es el chivo. ¿Y por qué? Porque la gente parece que se ha cansado de cerdo. ¿Y cuánto te ha vendido aquí de chivo? Ayer yo maté 35 chivos. Se vendían temprano. La venta de chivo siempre está bien, para el Hijo de Dios nunca le va mal. Y hoy, en esta temporada de Nochebuena, dime cómo va. Especial, todos los días son buenos, líder, incluyendo este de los mejores. ¿Cómo está vendiendo la libra? Ahora mismo está a 2.50. La venta de chivo está bien, se está vendiendo. ¿Cómo la libra? A 2.5. La gente está sacando su cuarto ahora para gastarlo parejo. También los ciudadanos reportaron que compraron la carne de cerdo entre 250 y 300 pesos por libra. Me lo encuentro accesible, me gusta. ¿A cómo compró? 2.75 y está a 300 pesos y lo encuentro muy bueno. Primero me estaban dando el precio de 300 pesos y luego ahora encontré a 2.5 y lo veo muy bien. El precio está muy aceptable, 2.5. Así que se parece a la Navidad del año anterior. A 300, no poco cara. Aquí la tiene a 2.5, pero no tiene el mismo sabor. En sentido general, los vendedores y compradores de carnes expresaron satisfacción por el volumen de las ventas y por los precios a que compraron. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.